Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo desde el Almanaque del Futuro con un podcast y con un tema que a veces pienso si es capricho mío o no, pero el decrecimiento, que es un tema que hace piel de gallina en el norte global y en el sur global, genera entre miedo, pero también dificultad de comprender qué quiere decir el decrecimiento como tal. Pero el decrecimiento, por un lado, un tema que se discute, a pesar de que tampoco es muy elocuente para el norte global. El decrecimiento en términos económicos y cuando hablamos de materias primas, obviamente tiene repercusiones en el sur. Entonces, el decrecimiento en el norte es igual a lo que sería un enfoque post-extractivista en el sur. Con eso ando yo desde hace mucho tiempo y tocaron la puerta de un querido amigo, de Konstantin Bittner, con quien hemos compartido en varios momentos de espacios de análisis, de diálogo. Konstantin aceptó de hablarnos hoy en el marco de este podcast, de tener un diálogo. Actualmente Konstantin está coordinando un grupo de trabajo sobre materias primas metálicas, aun cuando en este podcast él va a hablar de su opinión personal, no representando tanto el grupo de trabajo. Eh, Konstantin, te agradezco mucho por haber aceptado el podcast, te mando un fuerte abrazo y te pongo el micro para que nos cuentes un poco cómo ves tú todo ese tema de materias primas metálicas y tomando en cuenta tanto el norte global como el sur global. Y tengo que mencionar que tú dijiste, yo voy a hablar más desde la perspectiva del norte global, de Alemania, también de Europa y no tanto del sur. Eso como un elemento a ser tomado en cuenta. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Constantin, adelante. Sí, hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tienes razón, yo solamente puedo hablar desde una perspectiva del norte y no puedo hablar desde una perspectiva del sur. Para eso tienes que invitar a una otra persona que quizás puede elaborar más en esas preguntas. Y sí, también, como tú mencionaste, yo estoy coordinando un grupo de trabajo que trabaja sobre todo con un enfoque a preguntas sobre políticas de materias primas metálicas. Y yo hoy hablo de una perspectiva personal, pero sí me refiero mucho de los temas que también estamos trabajando en ese grupo de trabajo. Entonces, nosotros no necesariamente estamos viendo esa temática con este término de decrecimiento, pero sí estamos viendo diferentes aspectos del consumo de recursos en el norte global y especialmente en Alemania y en la Unión Europea. Y sí, estamos viendo eso desde una perspectiva de justicia global. Vemos que hay un consumo muy alto en estos países mencionados, en Alemania, en la Unión Europea, en los Estados Unidos y otros, mucho más grande que en otros países. Y estamos sobrepasando límites económicos, límites ecológicos o límites planetarios del planeta. Sí, entonces tenemos que preguntarnos qué significa eso um, para nuestra economía, para nuestra sociedad y sobre todo para el consumo, y aquí el consumo de metales, y cómo podemos reducir este consumo de metales. Creo que para mí las preguntas principales aquí son, por ejemplo, ¿cuántas materias primas metálicas necesitamos?
para nuestras industrias, que sería como un nivel sostenible. ¿Para qué necesitamos esas materias primas y cómo queremos utilizarlas? Entonces, eso significa para qué tecnologías o para qué productos queremos esas materias y estamos usando esos productos como solamente corto plazo o estamos utilizando productos como a largo plazo para no perder muchos recursos cuando tenemos que botar esos productos. Y también la pregunta, ¿cómo podemos lograr una distribución global justa, ¿no? Y ahí vemos que la reducción es un tema importante y hay que encontrar algunos espacios cómo y dónde se puede reducir el consumo en Alemania y en la Unión Europea. Si estamos viendo el sistema actual que tenemos, vemos que dentro de este sistema existe una dependencia, ¿no? Tenemos países que están más ricos en materias primas, en recursos, de donde se explota esos recursos, y tenemos otros países que benefician más de esos recursos de una manera que allí se crea más valor con la producción de estos de productos con estas materias primas. Y ahí hay una injusticia y tenemos que ver cómo disminuir esa injusticia. Sí, estoy perdiendo un poco mi línea de argumentación. Sí, pero si estamos pensando del tema de decrecimiento, para mí significaría que necesitamos un decrecimiento en diferentes sectores en los países llamados industrializados, pero eso no significa que se necesita un decrecimiento igual en países en el sur global. Quizás allí también se necesita un crecimiento de algunas industrias o una diversificación de la industria. Si estamos pensando, porque tú me preguntaste sobre las interdependencias que existen, ¿no? Si Alemania o la Unión Europea disminuye su demanda de materias primas, en este sistema que yo intenté de explicar, existe una dependencia, y entonces eso también tiene efecto a los países en el sur que abastecen los países con sus materias primas. Entonces eso tiene un efecto porque los países en este momento tienen una dependencia a esa industria y los estados tienen ganancias o ingresos con esa industria, y si el norte global disminuye su consumo, también los países pierden esos ingresos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo los países del norte pueden ayudar en un proceso de cómo los países pueden diversificar su industria? Y eso no solamente para mí significaría que es una construcción de una industria que puede como producir los primeros pasos en una cadena de valor
para productos que al fin se necesita en Alemania o en otros países en la Unión Europea o en los Estados Unidos, pero sería más construir y establecer una industria dirigida a los productos que se necesitan en los estados o en las regiones, para no tener esa dependencia a la demanda o al consumo en Alemania o en la Unión Europea. Entonces, eso sería una cuestión muy importante. Y no solamente la industria tiene una dependencia, también los trabajadores que están recibiendo ¿cómo se dice? Sus ganancias diarias para sobrevivir de un trabajo en minas o de un trabajo en una industria con respecto a la explotación de materias primas. También para ellos se necesita como ideas y soluciones donde ellos pueden trabajar. Entonces se necesita como una idea de cómo fortalecer, cómo beneficiar otros sectores. Por ejemplo, la agricultura familiar, en que muchas familias, muchos trabajadores, sí, muchas familias en las zonas rurales están trabajando. Entonces hay que pensar sobre esas interdependencias y qué significaría como un decrecimiento en la demanda para las situaciones y las estructuras establecidas en este sistema colonial o postcolonial y patriarcal, ¿no? Porque también tenemos personas en los países que están beneficiando, ¿no? Pequeños grupos que están los propietarios, por ejemplo, de las minas o de las industrias que están beneficiando y que también aprovechan de este sistema como es, y se necesita soluciones de cómo se puede transformar este sistema. Altamente interesante, muy denso obviamente la información, pero déjeme preguntarte algo. Escuchándote ayuda mucho de aterrizar y tú hablaste al principio aspectos de yo casi como no hablando tanto de crecimiento, sino de bajar la demanda. Tú mencionaste algo por el estilo, o sea, en cuanto a la demanda, ahí se me ocurre una cosa. Uno es el tema de reciclaje. Cuando hablamos de materias metálicas, entonces hay un margen de reciclaje. Me imagino de que es factible bajar la demanda, digamos, hacia el sur global, en la medida en que se logra más bien reciclar más esta materia prima, pero tú hablaste también de ver para qué tipo de tecnología se utiliza esto, hasta qué punto tecnologías que atienden, digamos, el tema de usos más duraderos, de superar la obsolescencia programada, todos esos temas que conocemos como tal. La pregunta sería, ¿cómo lo ves tú, esos avances de lograr bajar la demanda en el norte global? ¿Hay avances o es algo más bien discursivo actualmente? ¿Cómo ves? ¿Hay avances y cuáles son los obstáculos en ese sentido? Sí, eso es una pregunta bien difícil. Creo que hay avances y al mismo tiempo hay pasos atrás. Entonces, em, hay una mayoría de gente y también dentro de los partidos políticos em, que sabe y que ve esa situación y el consumo demasiado alto que hay que confrontar y hay que reducir como ese consumo, no solamente en materias primas metálicas, pero en muchos otros también, y que también ven como esa injusticia global. Al mismo tiempo,
la situación política y el desarrollo de las políticas globales, pero también en Alemania, en este momento van en otra dirección. Se van más a discusiones de competitividad de la industria, preservación de la prosperidad económica y seguridad de abastecimiento y de suministro de las industrias propias o nacionales. Y allí, en este momento van las discusiones. Entonces es bastante difícil entrar en los diálogos políticos con esa temática de reducción. Al mismo tiempo, por lo menos en Alemania existe este éxito en el, ¿cómo se dice? Como en el convenio de los partidos que están gobernando en este momento el Estado, que ellos quieren reducir el consumo de materias primas. Sí. Parece en este momento, como tú lo dijiste, que, por ejemplo, reciclaje, pero también la economía circular es un tema que se quiere utilizar para también poder reducir el consumo. Pero al mismo tiempo se nota que la reducción tampoco dentro de estos temas de reciclaje y de la economía, de la economía circular es algo prioritario. Y también existen problemáticas dentro de de estos temas. Por ejemplo, un enfoque al reciclaje sería, no sería suficiente porque tenemos que verlo más como necesitamos una economía circular que al principio tiene este principio de queremos utilizar lo menos recursos posibles y solamente en productos que podemos reparar, que tienen como una vida muy larga, que tienen como un diseño modular, donde es posible reparar módulos si se rompen y utilizar todavía estos productos sí, tener como todas esas medidas. Y no solamente reciclar, porque reciclar es como al fin de la vida de los productos, o debería ser al fin de la vida de los productos. Una problemática que tenemos también dentro de eso es de esa temática de economía circular. La economía circular todavía está visto como un proceso nacional, un proceso europeo, un proceso de los estados llamados industrializados, y así también un instrumento de fortalecer las propias industrias. Y necesitamos aquí también una mirada más global, una mirada más de una justicia global. Entonces, ¿cómo todas las diferentes economías o todos los países pueden establecer una economía circular? Y para eso necesitamos la visión que lo importante no es la ganancia del Estado o de la empresa, pero el objetivo es que intentamos de realizar un buen vivir o una buena vida para todas las personas en el planeta. Y eso es completamente otra manera de pensar economía y muy difícil de realizar.
ahí me gustaría aterrizar un poco, porque yo coincido contigo. Tú vives en Alemania, yo desde hace muchos años, yo nací ahí, pero no vivo, pero llego a la misma conclusión viendo lo de afuera. Se hacen muchas cosas en el norte global y en la Unión Europea y particularmente en Alemania, pero tanto no por tener una mirada más global, sino muchas veces con un propósito de lograr crecimiento económico, de crear o de guardar puestos de trabajo, y no tanto lo global, sino si no empezamos también a una reingeniería, digamos, de la economía y de los flujos de material. Eso queda corto, pero eso, y ahí sí va mi pregunta, cuando miramos un poco al sur, y tú lo mencionaste también al principio, de no necesariamente tenemos que hablar, cuando hablamos del sur global o de los lugares donde, de donde vienen, digamos, estos recursos, esas materias primas, no necesitamos hablar de decrecimiento, pero sí de un tipo de transiciones. De transiciones, tú mencionaste de diversificación, de pensar también en no solamente exportar materias primas, sino también manufacturadas. Tú hablaste de esas cadenas, digamos, ya, de manufacturación. Y hablaste de que a lo mejor sería también interesante de no cometer el mismo error y de querer atender, digamos, al mercado en ultramar, sino de buscar en mercados locales, regionales. Y una corresponsabilidad. Yo me animo en decir qué corresponsabilidad tiene el norte. Cuando yo te escucho hablar, yo podría decir, Dios mío, corresponsabilidad, si al final, si en el norte global lo que están buscando tal vez crecimiento o, digamos, más bien el beneficio propio, tú ves es algo muy embrional, algo muy inmaduro todavía o prematuro, o tú crees de que está creciendo la conciencia y la predisposición en el norte global de ver también, digamos, de ayudar de alguna manera de lograr esos procesos de transición en el sur. Yo lo veo demasiado negativo, pesimista, o me podías inyectar algo de optimismo. Me gustaría. Em, al mismo tiempo, tengo dificultad también de verlo bien optimista. Em, yo creo que existen diferentes niveles quizás, ¿no? En donde se puede discutir esa corresponsabilidad. Em, y una cosa que quería decir es que, como un ejemplo, manifestando un poco lo que tú has dicho sobre la producción también, no para para la propia población, pero para como la industria en otros países o en Alemania, en el así llamado norte global. Lo vemos también en la transición energética, ¿no? La transición energética en este momento está así presentado como el proceso para salvar el mundo, y al mismo tiempo es como un proceso para em, que, que logra hacer algunas empresas que explotan em, las materias primas del planeta, hacerles más ricos. Y no distribuir mucho a las poblaciones de los diferentes países. Em, y una pregunta aquí, una pregunta principal es, aquí tenemos el momento de pensar sobre estas estructuras de comercio, esas estructuras de suministro, y intentar de cambiarlas. Y también de una perspectiva de justicia global, porque la pregunta sería, si queremos una transición energética, em, ¿por qué los países de donde vienen las materias primas exportan todo para transformar su propia industria? Y
abastecer su propia población con una energía limpia, pero lo exportan por ejemplo, Alemania o otros países para que allí se transforma la industria y otra vez tenemos el mismo sistema. Entonces, la explotación de materias primas y la exportación a otros países para que allí se utiliza y se produce productos. Entonces, eso es una problemática que con todas las nuevas tecnologías deberíamos insistir que se cuestiona esa lógica. Yo siento que existe una falta de visiones, por lo menos en la mayoría de las poblaciones. Creo que sí existen partes de poblaciones, pueblos indígenas y mucha gente con diferentes visiones de cómo queremos vivir en este planeta y quién somos como ser humano, parte de la naturaleza. Pero la mayoría en los países, así llamados industrializados, creo que no tienen una visión de cómo se podría transformar em, el mundo o todos estos sistemas. Y tenemos un sistema de media que utiliza más el miedo al cambio o el miedo a la transición. Y así tenemos como una resistencia a estos cambios y un miedo de el cambio significa como una vida peor para la gente. Y por eso creo que no tenemos en este momento estas posibilidades de seguir como una transición global justa. Y necesitamos esas visiones, porque yo creo que nuestras visiones actuales en el norte global están vinculados más con cuestiones materiales, con cuestiones económicas. Y en este sentido, si solamente pensamos de esta manera, vamos a pensar que perdemos mucho, pero tenemos que incluir en estas visiones también preguntas sociales, preguntas ecológicas, preguntas culturales, y allí creo que la mirada sería completamente diferente y puede liberar muchas fuerzas, muchas posibilidades, y así habría como una cadena de cómo, o como un camino de cómo transformar. Creo que las narrativas globales, por ejemplo, en el cambio climático y quién tiene que hacer qué, allí se puede hablar mucho de una corresponsabilidad y qué tienen que hacer países, y hay un discurso bastante poderoso, pero también con estos límites en este momento en este momento necesitamos como preservar como nuestra prosperidad económica. Y también para transformaciones, en algunos aspectos necesitaríamos también más un sistema no de competencia, pero más de cooperación. Entonces, cooperar con las tecnologías que tenemos, pero también cooperar con las diferentes visiones y no pensarlo de una manera muy lineal, que los países industrializados están más avanzados y ya viven como la idea más
Sí, bueno, creo que entiendes qué quiero decir y creo que necesitamos de trabajar en esto. Ya. Estoy Disculpa muy de por hablar acuerdo. tanto. No, 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 Constantín, pero estoy muy de acuerdo y creo que estamos viendo la misma película, ¿cierto? O sea, de superar realmente esta competitividad y de empezar a hacer causa común, no con el propósito de ser competitivo, sino de entender que la corresponsabilidad es distinto. Te agradezco mucho por este podcast, por lo que compartiste. Te mando un abrazo. Con mucho gusto. Gracias por la invitación y saludos a todos que están escuchando. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.